Bien, hermanos y hermanas en Cristo, vamos a pasar ahora a la enseñanza de la palabra de Dios, la predicación de su palabra como parte de nuestro servicio de adoración aquí en la iglesia local de Cristo en la calle Los Pimientos en Puerto Montt. La lección que me gustaría compartir en esta tarde, como pueden ver allí, espero, ¿cierto?, en la plantilla, en la diapositiva, viene de una palabra, ¿cierto?, y de una frase que vamos a encontrar en 1 Pedro 5:7. Dios se preocupa por ti, ¿ya? Dios se preocupa por mí, Dios se preocupa por ti, Dios se preocupa por toda persona. Pero aún comenzando con un texto en el Antiguo Testamento, en el Salmo 142, verso 4, David expresó hace mucho tiempo un clamor moderno, ¿ya? Un clamor, digamos, que es actual hoy día, que tiene tanta pertinencia hoy día. Nadie se preocupa por mí, nadie cuida de mi alma. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. Bueno, sin duda en este salmo David está de un ánimo, ¿cierto?, bastante preocupado, bastante desanimado. Clamo al Señor con mi voz, comenzó diciendo en este salmo. Pero sin duda él siempre, ¿cierto?, tenía una esperanza de poner su confianza en Dios. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Usted se ha sentido así, hermano, hermana, amigo? Como que a nadie le preocupa lo que pase contigo o cómo estás. Nuestro mundo parece a veces frío e indiferente. Tenemos formas muy tecnológicas, muy modernas de comunicación, ¿cierto? Da la idea de que entonces hay mucha facilidad para estar muy conectados y muy comunicados, pero paradójicamente al mismo tiempo hay una gran falta de contacto personal, de contacto, ¿cierto?, real, de hablar cara a cara, persona a persona, de pasar tiempo con las personas en persona, valga la redundancia, en vivo y no virtualmente. No hay mucho contacto personal, donde se puede, ¿cierto?, a veces, no sé, dar un abrazo, o hacer un gesto que puede tener un efecto, confortar a alguien, ¿cierto?, expresar las emociones así. Una actitud egoísta, además, ¿cierto?, de indiferencia prevalece. Bueno, vivimos en un mundo, en una sociedad que es cada vez más egocéntrica, centrada en sí mismo, y muchos a veces se sienten solos. Entonces no es sorpresa que muchos a veces se sientan solos, tristes y desanimados, sobre todo frente a sus problemas. ¿Cómo nos sentimos los cristianos sobre esto? ¿Qué actitud deberíamos tener nosotros frente a la preocupación? Es normal, ¿cierto?, que haya a veces un grado, ¿cierto?, de preocupación en nosotros, de sentirnos a veces, ¿cierto?, acongojados, atribulados, angustiados, ansiosos. Recordamos nosotros este texto especialmente en tiempos en que sufrimos por nuestras pruebas, dificultades y fracasos. El texto que vamos a leer ahora, sobre todo 1 Pedro 5:7. Dios se preocupa por ti, 1 Pedro 5:7, ¿ya? Entonces, no es tanto como David en ese momento, al menos en ese salmo, que se sentía bien abatido, como que pensó en algún momento, ¿cierto?, no hay quien cuide de mí, no encuentro refugio. Bueno, distinto como dice en 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5:7. También vamos a tomar en cuenta un poquito, ¿cierto?, el contexto luego también de este texto. 1 Pedro 5, verso 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿ya? Nosotros, ¿cierto?, las personas, los cristianos, los creyentes sobre todo, se les exhorta a eso, echar toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Dios, sobre el Señor, sobre nuestro Padre, porque Él tiene cuidado de vosotros. Para algunas personas esto puede ser algo difícil de hacer, ¿ya? Echar, ¿cierto?, depositar tus preocupaciones, tus angustias en Él, en Dios.
porque nos gusta ser autosuficientes y no depender de nadie, o porque nos falta la fe a veces para creer y para cumplir esta exhortación y confiar en un Dios que cuida y quiere ayudar. Dios es un Dios que cuida, que le importa nosotros, los hombres, su creación, sobre todo, y tiene un interés especial por aquellos que han decidido seguirle a Él, siguiendo su palabra, ¿cierto? Se han convertido en cristianos, han llegado a creer en Jesús, como dice en Juan en el capítulo 1, al recibir a Jesús así, por medio de obedecer y respetar su palabra, nos ha dado, ¿cierto?, el derecho de poder llegar a ser hijos de Dios, en un sentido especial. Dios cuida y quiere ayudar. Tal vez estemos más dispuestos a humillarnos y a depender de Dios si entendemos. Quizás nos falta a veces pensar más, ¿por qué Dios se preocupa por nosotros? ¿Por qué yo le importo a Dios? ¿Por qué usted y yo le importamos a Dios para que se preocupe por nosotros? Vamos a verlo a través de 3 diferentes respuestas en esta lección. ¿Por qué Dios se preocupa por ti? Bueno, porque somos su creación en primer lugar. La palabra de Dios dice claramente que Dios es nuestro creador. Él creó al hombre, Él nos creó a nosotros en Génesis 1, versos 26 a 27, cuando Dios está creando todo. En un momento, ¿cierto?, en el 6º día, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre. Varón y hembra los creó. Lo creó al hombre como un ser viviente, un alma viviente, y le modeló también un cuerpo físico para ponerlo ahí en el paraíso. Otro pasaje donde se vuelve a enfatizar a Dios como creador de todo. Dios es quien creó todas las cosas y entonces eso incluye también al hombre. Pablo hizo ese punto en Hechos 17, cuando él tuvo la oportunidad de predicar allí en Atenas, en la plaza, en el Areópago, donde se juntaban, ¿cierto?, sobre todo los que buscaban respuestas allí a entender las cosas. Y Pablo dice en Hechos 17, verso 25, bueno, desde el 24 en realidad, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Bueno, de este Dios es que Pablo estaba predicándoles a ellos, a una ciudad, a personas religiosas que tenían muchos dioses, muchos ídolos en realidad. Pero Pablo ahora recién les presenta al Dios que ellos no conocieron, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitase de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo, ¿ya? O otras versiones dicen de una sangre, ¿cierto? De una hizo todas las naciones del mundo, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado los tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y existimos. Entonces somos su creación. Entonces, por eso Dios se preocupa por ti, por usted, por mí, en sentido general, y sobre todo por aquellos que han querido obedecer su palabra, se han hecho cristianos. A cada persona que nace en esta tierra, Dios le da vida y un espíritu. Somos su descendencia y en él vivimos, nos movemos y existimos. Dios nos hizo para que disfrutáramos la comunión con él. Él nos hizo para compartir todo lo bueno que hay en él. Nos hizo a imagen suya. Eso significa nos hizo para que reflejáramos, fuéramos un reflejo de Dios, de su carácter, de su vamos a decir, cierto, de lo que define a Dios, el amor, la bondad, todas las características, la ausencia de egoísmo, ¿cierto? De preocuparse, no de sí mismo, sino de otras personas. Así también debemos ser nosotros, pero nuestros pecados han arruinado esa relación.
que Dios nos creó para que disfrutáramos ese tipo de relación, que fuéramos criaturas, ¿cierto?, para su gloria, respetando a Él su palabra, pero Dios, que sin duda es todo sabio, escogió crearnos en esta forma, ¿cierto?, con la capacidad de tener voluntad para tomar decisiones. Dios no quería, ¿cierto?, que le sirviéramos por obligación, como si no hubiera otra opción, sino que el amarle a Él y respetarle fuera una elección, ¿ya? Fuera una elección. Pero ya sabemos, ¿cierto?, la historia desde el principio. El hombre, los primeros hombres, Adán y Eva, escogieron mal, escogieron rebelarse a Dios, a su gobierno, y desobedeciendo a Dios, así, ¿cierto?, llegaron a ser pecadores, y todos los hombres después hemos hecho lo mismo. En Romanos 3:23, el pasaje dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan, ¿cierto?, no llegan a la gloria de Dios, o están destituidos de la gloria de Dios. Eso, lo mismo sucedió para todos nosotros. Por causa de nuestros pecados, dejamos de cumplir ese propósito de ser personas que glorifican a Dios, que reflejan a Dios, que se parecen a Él, en el hecho de que Dios, ¿cierto?, solamente hay bien en Él, todo lo santo, lo bueno, lo amable. Isaías 59, verso 2. Entonces, así también estaba el pueblo de Israel, a pesar de que conocían la palabra de Dios, las Escrituras, pero llegaron a ser infieles, ¿cierto?, a quebrantar el pacto, y entonces ahora ellos estaban, Dios estaba permitiendo a otras naciones extranjeras oprimirlos, y entonces ellos podían preguntarse: ¿por qué Dios ha vuelto su espalda de nosotros? ¿Por qué Dios está contra nosotros y no se preocupa de nosotros? He aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Entonces, Dios siempre tenía una buena disposición hacia ellos, pero ahora ellos estaban, ¿cierto?, desobedientes, y como pecadores Dios no tiene comunión con el pecado, con los pecadores. Entonces, Dios no quiere apartarse de nosotros, pero nosotros nos apartamos a veces de Él por escoger el pecado, por rebelarnos a su voluntad. Dios ha provisto una solución para nuestro problema del pecado. El pecado, ¿cierto?, que nos separa de Dios ahora, en el presente, y nos puede dejar separados de Dios después de la muerte por toda la eternidad. La solución que Dios ha dado para nuestro problema del pecado es el sacrificio de su Hijo, Jesucristo. No solo su muerte en la cruz, pero el hecho de enviarle a este mundo fue para que Cristo llegara a ser nuestro Salvador, pero también el Verbo que se hizo carne era para manifestar, ¿cierto?, entre los hombres la gloria de Dios, o sea, para que pudiéramos de nuevo tener cuál es el modelo, ¿cierto?, de Dios al que nos debemos parecer. En Jesús los hombres podían ver al Padre. Entonces Jesús no es solo nuestro Salvador, pero también por medio de Él Dios se ha revelado a sí mismo. Entonces Dios ha venido para que podamos verle a Él nuevamente y decidir, ¿cierto?, que obedecerle a Él y seguirle a Él en su camino es lo mejor. Jesús mismo dijo, ¿cierto?: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, la solución a nuestro problema del pecado, que nos separa de Dios, que nos deja en una situación que aun cuando Dios se preocupa y quiere cuidar de nosotros, allí hay un gran impedimento. No es que Dios no quiera estar favorable a nosotros, pero ahí hay un problema: el pecado nos separa. Pero eso no cambia el hecho que, porque somos su creación, Dios siempre busca entonces cambiar esa situación. Incluso nos ha dado una solución para nuestro problema del pecado. Jesús fue dado para morir por nosotros en la cruz, ¿ya? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que así toda persona que crea en Él pueda ser salvo. En Efesios 2, versos 11 al 14 podemos ver más sobre eso. Pablo está tratando de hacer ver aquí a ellos que eran creyentes, para que apreciaran, ¿cierto?, todo lo que Dios ha hecho, el cambio que había. Antes ellos
no eran pueblo de Dios, estaban lejos, casi como sin oportunidad de tener acceso a Dios, no como los judíos, que al menos cierto Dios se reveló a ellos por medio de la ley, por medio de los profetas. Entonces, dice en Efesios 2, verso 11, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por mano en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y Pablo hace referencia, ¿cierto?, a que el mundo, la humanidad estaba dividida como en dos grupos, ¿cierto? Los judíos y todos los que no nacieron como judíos, no eran parte del pueblo de Israel, son toda la gente, los gentiles. Pero el punto es que el plan que Dios tenía de salvar al hombre incluía a todos, que todos llegaran a estar unidos en Cristo y en un cuerpo de gente salva en la iglesia. Entonces Dios ha provisto toda solución por eso, porque se interesa en nosotros, porque somos su creación, y a pesar del gran problema del pecado que nosotros producimos, nosotros provocamos, Dios todavía ha seguido preocupado de nosotros y nos dio una solución a ese problema a través de Cristo, a través del Evangelio. A través de Él, entonces, a través de Cristo somos hechos una nueva creación en comunión con Dios. Entonces esas son bendiciones, ¿cierto? Cosas que cambian cuando llegamos a ser cristianos. El libro de Efesios habla más sobre eso en el capítulo 2, verso 4. Aun cuando la situación antes era totalmente distinta, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros anduvimos así en nuestro tiempo, pero Dios, dice el verso 4, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso cambia, eso sucede cuando se obedece al Evangelio, cuando se llega a creer en Cristo, arrepintiéndose de los pecados, confesando, reconociendo a Jesús como Señor y siendo bautizado, en lo que hicieron los efesios. Ahora, ¿cierto? Tenían vida y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo se refiere a cosas espirituales, ¿no? Ellos fueron resucitados de estar muertos en sus vidas, en sus pecados, por eso, porque obedecieron al Evangelio. El bautismo es una muerte, una sepultura y una resurrección. Ahora fueron resucitados para estar con Cristo. Y ese otro pasaje, 2 Corintios 5:17, también menciona eso, que cuando alguien ahora llega a estar en Cristo, obedece al Evangelio, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y ahora, gracias a Cristo y al Evangelio, somos reconciliados con Dios. Jesús vino a este mundo entonces porque le importábamos nosotros, ¿ya? Ahí ya puedes ver una gran, digamos, forma en que Dios se preocupa por ti, se preocupó de todos nosotros. Dio algo muy valioso de sí mismo, a su propio Hijo. Dios estuvo dispuesto a dar lo que fuera, lo que sea, aun cuando fuera un costo grande. Entonces, por eso debemos apreciar lo que Dios ha hecho. A Dios le ha costado mucho nuestra salvación, le costó su Hijo. Él se preocupa por nuestras almas. En Mateo 20, verso 28, si quieres ver algunos momentos durante el ministerio de Jesús, como Jesús mismo expresa la preocupación que él tenía por la gente, las multitudes de personas que los veía perdidos, apartados de Dios, por eso, porque todavía no conocían el Evangelio, lo que debían obedecer. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino para morir por ti y por mí. No es suficiente. Eso muestra de que se preocupa por ti, por mí, que le importamos. Somos valiosos para Él. En el Mateo 9, versos 35-36, por eso Jesús estaba enfocado en su ministerio, haciendo todo lo posible por predicar y proclamar este mensaje de salvación. Recorría Jesús todos los pueblos, las aldeas, dice aquí en su ministerio,
todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Además de que los milagros, ¿cierto?, que hacía eran para dar evidencia de quién era, ¿cierto?, el Hijo de Dios, pero además trajo mucho alivio a muchas personas. No era un fin en sí mismo, o que Jesús o Dios siempre va a estar sanando todas las enfermedades y todo. Son parte de este mundo maldecido. Pero aún en eso la gente podía ver, ¿cierto?, la bondad, la misericordia de Dios. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. No solo gente que a veces está enferma físicamente, pero lo peor es los problemas, las dificultades que enfrentamos en esta vida. Imagínate cómo sería no tener a dónde refugiarse, a dónde encontrar respuesta. Nadie que tenga un poder mucho más grande que nosotros para ayudarnos, ¿cierto?, para aliviarnos, angustiados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús tuvo compasión de la gente así, porque se preocupa. Jesús, durante su ministerio, trató de hacer entender a todas las personas, incluso a los líderes religiosos. Finalmente, ellos llegaron a actuar en general casi como había venido haciendo otras generaciones, el pueblo de Israel, rechazando la preocupación de Dios, que le enviaba profetas, que le enviaba, ¿cierto?, a personas para enseñarles, para traerlos de vuelta. Entonces Jesús va a decir: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte, ¿cierto?, como la gallina que junta sus polluelos para protegerlos, para cuidarlos, pero no quisiste, no quisiste. Entonces no es que Dios no se preocupe o que no le importe, es que nosotros a veces, el hombre rebelde no responde a veces a la preocupación de Dios como debería. Y así fue con ellos, con los judíos, de manera que Dios iba a traer un juicio sobre ellos, sobre unas décadas más adelante. Entonces, ahora ya Jesús hizo todo intento y Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. La preocupación de Dios, ¿cierto? Como aún en los animales, ¿cierto? Como una gallina, ¿cierto?, que protege a sus polluelos, se preocupa de cada uno, que estén a salvo, seguros, los alimenta. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ya? Cuando se pueda apreciar realmente. Entonces, Dios se preocupa por ti y por mí porque somos su creación. Y hemos visto que durante toda la historia con el hombre ha sido así. En segundo lugar, Dios se preocupa por ti porque Dios entiende nuestras luchas. ¿Ya? Dios entiende nuestras luchas. Dios sabe lo que es vivir como un ser humano frágil en este mundo. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo es que se puede demostrar eso? Bueno, porque Dios, Jesús, que es divino, que es Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos estado estudiando el Evangelio de Juan nosotros, y Juan comienza diciendo eso, que Jesús, que es el Verbo que vino, Él es Dios y existía y era con Dios y estaba con Dios. Él creó todas las cosas, como el Padre, como el Espíritu Santo, y aquel Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, es capaz de compadecerse de nosotros. Además de venir a ser nuestro Salvador, Jesús, ¿por qué pasó 3 años de ministerio? Y no solo los últimos días cercanos a su muerte, o en las horas cercanas a su muerte, pensemos de Jesús en gran angustia y sufrimiento y dolor, pero durante toda su vida Jesús experimentaba pruebas, dificultades, siendo Él correcto y justo, viviendo entre pecadores. Ahí hay una gran contradicción, siendo rechazado, incomprendido, acusado falsamente por los líderes religiosos, y entonces enfrentando diferentes pruebas, hasta el diablo en forma más determinada en algún momento, sometiéndolo a tentaciones. Entonces el escritor de Hebreos, ese es un tema
que ocupa gran parte del libro hebreo, que Jesús, su muerte y sus padecimientos fueron necesarios no solo para hacer el sacrificio por nuestros pecados, pero para que también a través de sus padecimientos, de su sufrimiento, Él pudiera experimentar el sufrimiento y así entender a los que sufren, a los que necesitan acercarse a Dios, que luchan con sus pruebas, con sus tentaciones, con sus pecados. Solamente que Jesús fue tentado, expuesto a toda prueba, pero sin pecado, pero Él conoce lo que es experimentar sufrimiento humano. Jesucristo es entonces, como dice en Hebreos 2, versos 17 y 18, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aquí está el concepto, ¿cierto?, de que Jesús, un papel que cumple con nosotros es ser un sacerdote, pero no solo un sacerdote, sino un sumo sacerdote. ¿Ya? Recuerda, en la historia de Israel el sacerdocio fue establecido como un servicio. Eran personas apartados por Dios específicamente de la tribu de Leví para hacer el servicio de lograr conectar al hombre con Dios, hacer los servicios del tabernáculo o del templo después, donde el hombre quería acercarse a Dios, tenía que hacerlo por medio del sacerdocio, por medio del sacerdote y todos los servicios. Entonces, una cosa que hacían los sacerdotes diariamente era hacer sacrificios por las ofensas, por los pecados. Había sacrificios diarios. Y entonces el sacerdote, cuando hacía el sacrificio, también lo hacía por sí mismo, por los pecados de sí mismo y del pueblo. Y entonces el sacerdote podía entender a ellos porque era igual que ellos, era un ser humano. Y sabía lo que era estar tentado a desobedecer a Dios, a hacer algo incorrecto. Y muchas veces tenía que el sacerdote también estar arrepentido y pidiendo por sus propios pecados. Entonces Jesús vino y vivió como un ser humano para eso, porque una cosa que Él va a llegar a ser es nuestro sacerdote para interceder por nosotros ante Dios. Y somos sacerdotes. Entonces, su vida en la carne terrenal y todos los padecimientos que sufrió lo capacitaban para eso. Jesús participó de nuestra naturaleza humana, entonces hecho semejante a nosotros para poder ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Ya? Él fue sin pecado. Capítulo 4, verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, ¿ya? Igual como nosotros, pero sin pecado. La diferencia es que todos nosotros fallamos en la tentación a veces y hemos pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza, ¿ya? O confiadamente al trono de la gracia. Entonces, por eso podemos acudir al trono de Dios con confianza, porque Jesús, que Dios, está ahí, ya al lado, a la diestra de Dios, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En los momentos donde más, ¿cierto?, nos vemos aproblemados, donde más necesitamos la ayuda de Dios, podemos acercarnos con confianza. Jesús puede compadecerse de nosotros. Por lo tanto, como decía este texto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Entonces, hermano, hermana, amigo, también nunca pienses que Dios no sabe lo que estás sufriendo. Yo no sé qué situación específica puedas ahora estar sufriendo o alguna situación, ¿cierto?, en tu vida que te haga sentirte muy angustiado, o quizás triste, o quizás un poco derrotado, ¿cierto?, un poco desesperanzado. No pienses nunca que estás solo o que a nadie le importa. Puede ser que no haya personas a tu alrededor que estén mostrando esa preocupación, pero a Dios sí le importa. A Jesucristo, nuestro Señor, le importa lo que esté pasando contigo. Si bien a veces otros hombres no puedan entenderte, a veces decimos eso, pero es que no, tú no has pasado por lo mismo, entonces no puedes entenderme. No importa el tipo de sufrimiento que sea o la situación tan difícil o la tragedia, Dios te conoce porque Él te creó y puede entenderte. Y puede entenderte por eso, porque Dios sabe de qué se trata el sufrimiento.
Dios tiene experiencia en sufrimiento. De hecho, no vimos otros pasajes, pero a veces los cristianos, cuando recordamos los sacrificios y la muerte de Cristo por nosotros, con la cena del Señor, el pan sin levadura, el jugo de la vida, a veces hacemos referencia al texto de Isaías 53, donde dice varón de dolores. Así fue profetizado a suceder esas cosas en la vida de Jesucristo, a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Ah? Y como que escondimos de él el rostro, ¿cierto? Fue humillado, fue flagelado, ¿cierto? Y como que nos dan deseo de mirar, pero no solo en las horas previas de su sacrificio. Durante toda su vida Jesús fue experimentado en dolores y quebrantos. De hecho, vivió una vida simple, pasando a veces hasta hambre, confiando solo en Dios, a veces viviendo también de la generosidad de algunas personas que apoyaban su ministerio, hasta mujeres. Entonces, no tenemos, como dijo Juan al final de su evangelio, todas las cosas que Jesús pasó, pero sin duda lo que él vivió es suficiente para saber que él sabe lo que es vivir como un ser humano y estar expuesto a todo tipo de preocupación, de estrés, de problemas, de angustia. Y entonces puede entendernos. Así como Jesús es Dios, Dios sabe lo que es vivir en la naturaleza humana, como un ser humano frente a toda la debilidad y fragilidad de este mundo. Así que por más que a veces te sientas solo, te sientes abatido y crees que no hay nadie cerca que pueda entenderte, hay una persona que puede entenderte. De hecho, hay tres, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios puede entenderte y Dios se preocupa por ti. Dios se interesa en lo que pasa contigo. Dios te conoce y puede entenderte, porque Dios entiende nuestras luchas, nuestros sufrimientos. Y Dios se preocupa por ti. Otra razón que podemos ver también de la palabra de Dios, Dios se preocupa por ti y por mí y por nosotros, porque Dios quiere que seamos victoriosos. Como decimos a veces, ¿cierto? Dios quiere que lo logremos, Dios quiere que nos vaya bien, que tengamos éxito en lo que Él espera de nosotros, en cuál debe ser el cumplimiento de nuestra meta, de nuestro propósito. A Dios le interesa que tú y yo tengamos éxito. ¿De qué se trata el éxito aquí? Dios nos creó, ¿cierto?, para lograr un objetivo, un propósito. Nuestro propósito es reflejar su gloria. Es vivir, ¿cierto?, de la manera buena, correcta, obediente a su palabra y vencer toda tentación y pecado que nos puede separar de Él, y dar esa lucha, pelear esa guerra con su ayuda, continuas batallas. Él nos ha revelado el camino correcto. En Proverbios 3, versos 5 al 6, por resumir en algo, porque un principio básico es eso, no confiarme en mí mismo, no ser autosuficiente, sino confiar en el Señor, ¿ya? Ese proverbio tiene ese pensamiento, ¿ya? De no confiarnos en nosotros mismos. Proverbios 3, versos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Ya? Por ahí va el camino correcto. Tenemos que reconocer a Dios, respetarle a Él, creer que Él existe, que somos responsables ante Él, que Él es nuestro creador. No nos creamos nosotros mismos para vivir como nosotros queramos, nosotros mismos trazar nuestro camino, como si solos hubiéramos llegado a existir. No, entonces tenemos que reconocer a Dios que Él tiene autoridad sobre nosotros, tiene derecho a gobernarnos, a decirnos por dónde va el camino, a ser Él nuestra guía. Entonces debo cumplir, obedecer con esto, de confiar en el Señor, no en mí mismo. Él nos ha revelado el camino correcto y ha desenmascarado también los peligros de Satanás. Dios, al menos en su palabra, nos habla un poco acerca de Satanás y que tenemos este gran enemigo, que es enemigo de Dios y por lo tanto de nosotros. Por la ayuda de Dios podemos resistir al diablo, que ronda por todas partes para consumir nuestra alma. Fíjate que en este contexto donde Pedro dijo estas palabras, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque en el fondo el tema central de esta epístola es que Pedro está tratando de dar ánimo a estos hermanos y recordarles que esto es parte de la vida de los cristianos, experimentar sufrimiento, pero que estos sufrimientos, ¿cierto?, son parte de que Dios está sometiendo a prueba nuestra fe, como el oro es probado por el fuego, pero que lo que te puede dar ánimo
en esta vida que Dios nos llama a vivir como cristianos, que no nos exime del sufrimiento, es que tenemos una gran esperanza, y Él ha partido en esta epístola diciendo eso, que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, pero que los sufrimientos son parte de la vida de un cristiano, como ha dicho, por ejemplo, en 1 Pedro 4, verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes viene la medida en que compartir los padecimientos de Cristo, regocijaos. ¿Ah? Puede ser, ¿cierto? Parece que Pedro tenía en mente, por alguna razón, en las últimas décadas del primer siglo, ya los cristianos, ya la iglesia está experimentando mucho sufrimiento, oposición al vivir en medio de una sociedad como la griega, o sea, la romana, la cultura pagana e inmoral. Entonces, de diferentes formas, ellos sufrían. Entonces, él está tomando eso en cuenta. 1 Pedro 5, verso 5 en adelante dice: asimismo vosotros, los más jóvenes, estáis sujetos a vuestros mayores, y todos vosotros revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pedro está muy preocupado de la humildad en ellos, que va a hacer que ellos se dejen guiar por sus líderes, por los ancianos, pero también por Dios en general. En el verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en otras palabras, ahí descubrimos, ¿cierto?, que el que está detrás también, o el que va a querer sacar provecho de estos cristianos, quizás desanimándose, quizás dejándose abatir por sus sufrimientos, perdiendo su confianza en Dios, tratando de resolver las cosas solo por ellos mismos, el que va a sacar ventaja de eso es el diablo. ¿Ah? Eso es lo que tienen que ellos tener en cuenta. Por eso les conviene echar sus preocupaciones en Dios y no pensar que están luchando solos, que Dios no se preocupa de ellos. Sean sobrios, estén alertas, estén sobrios. Siempre da la idea, ¿cierto?, de algo moderado, de tener bajo control tus emociones, porque justamente frente al sufrimiento y todas estas cosas que nos preocupan a veces, ¿cierto?, empezamos a pensar mal, empezamos a ponernos descontentos, pesimistas, negativos, pero de todo eso el diablo va a sacar provecho. Pero resistirle, firmes en la fe, sabiendo que la misma experiencia de sufrimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, con la ayuda de Dios podemos resistir al diablo, que ronda por todas partes para consumir nuestra alma. Esta ayuda viene por medio de la fe. Aquí Pedro ha dicho en el verso 9, resistirle firmes en la fe, que es la palabra de Dios, al mantener en tu mente lo que Dios ha dicho, las promesas de Él. Otros textos que lo estamos viendo, como el que está en Hebreos 13, verso 5, si no recuerdo mal, cuando dice, ¿cierto?, el pasaje que viene de las palabras de a Josué, que Dios cuidará, ¿cierto?, de ti. Hebreos 13, verso 5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Dios nunca va a dejar, ¿cierto?, solo a las personas por las que Él se preocupa y que le importan. Entonces, resistirle firmes en la fe. 1 Corintios 10, 13. El que crea estar firme, que mire que no caiga. No nos viene ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no nos va a dejar ser probados, ¿cierto?, tentados, expuestos a desafíos, ¿cierto?, espirituales, más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. A veces las dificultades en tu vida, en mi vida, hermano, son una prueba, se convierten en una tentación, porque tienen el potencial, ¿cierto?, de hacernos desconfiar de Dios, dejarnos ahí en el fondo angustiados, abatidos y concentrarnos demasiado en el problema, y en el fondo pensamos que no tengo ánimo, no sé si vale la pena seguir siendo fiel a Dios.
todos esos pensamientos malos, ¿cierto? El diablo va a querer sacar provecho de eso y no es correcto que estemos pensando así. El diablo es un enemigo formidable y exitoso en tentar al hombre. Entonces, por eso Pedro lo menciona aquí, que junto con la idea de no olvides que debemos echar nuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Cuando no lo hacemos así, estamos dejando, ¿cierto?, que el diablo saque ventaja. Va a ser más fácil que él dé un ataque a nosotros cuando no hacemos eso, no le llevamos nuestra preocupación, nuestro sufrimiento a Dios. Pero no es invencible el diablo. Si nos humillamos y confiamos en el poder y ayuda de Dios, ahí está la clave. Resistirle, firmes en la fe, acercándonos siempre a Dios, como dice en Santiago 4, verso 7. Resistid al diablo, acercaos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Ahí no tiene cómo funcionar. Si nosotros no dejamos de confiar en Dios, si hacemos lo que dice aquí, depositando sobre él todos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras angustias. Entonces, así, llenos de su fuerza y esperanza, podríamos decir las palabras de 1 Corintios 15, 57. Damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya ha mostrado que está a favor de nosotros, que se ha preocupado de nosotros, dándonos un Salvador, un medio para superar el problema del pecado y de la muerte física, incluso que vino como consecuencia del pecado. No importa que exista la muerte física, porque Dios al final nos va a resucitar igual. Igual podemos. Entonces, el poder que trajo el pecado, ¿cierto? El diablo, Dios lo ha revestido. Dios ha revestido la muerte física, Dios ha revestido la muerte espiritual, al darnos un Salvador a Jesucristo. Entonces, en todo eso, Dios ha mostrado que está a favor de nosotros, que Dios se preocupa por ti y por mí. Entonces, a través de estos tres puntos, ¿cierto? Hemos visto que la palabra de Dios apoya esta verdad. Dios se preocupa por ti porque somos su creación, porque Dios entiende nuestras luchas, entiende nuestro sufrimiento, lo entiende porque Dios ha vivido en la naturaleza humana, en la persona del Hijo de Jesucristo, y porque Dios quiere que seamos victoriosos. Entonces, en conclusión, hermano, hermana, amigo, estas palabras son claras aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre él, pero ¿por qué Pedro las remarca y las dice a cristianos, ¿no? Quizá veía eso, notaba o escuchaba eso, que estaban demasiado preocupados por su sufrimiento, por su angustia, y estaban olvidando eso, que Dios quiere lidiar con nuestros sufrimientos, con nuestros problemas. Quizás no te guste depender de los demás, pero no puedes derrotar a Satanás y llegar al cielo por tu cuenta. El diablo es el que está usando cualquier cosa en nuestra vida para debilitarnos, para hacernos perder confianza en Dios, para que fracasemos en el fondo, para en el fondo destruirnos. Todos necesitamos a Dios y dependemos de eso en general, no solo cuando somos cristianos y para luchar con nuestros problemas y nuestras preocupaciones, pero toda persona necesita a Dios. Primero para resolver su problema del pecado que nos separa de Dios, la necesidad de obedecer el Evangelio, obedecer a Cristo. Entonces, primero para lograr ser salvos, pero después también en nuestras luchas diarias como cristianos, porque Dios nunca ha dado una promesa tal de que por llegar a ser cristiano, ¿cierto? Después todo, ¿cierto? Es prosperidad, todo es ningún problema, todo, ¿cierto? Sin enfermedades. No, ese evangelio de la prosperidad y del bienestar material es un falso evangelio. Dios, vivimos en un mundo, en una tierra que fue ya maldecida por el pecado y las enfermedades, las catástrofes, también los cambios, ¿cierto?, en la economía, los problemas, las injusticias de las personas que a veces nos van a afectar, muchas cosas llegan a ser un problema. A veces las enfermedades, las tragedias, las pérdidas. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas, hermanos? ¿Recordamos esta promesa? Dios se preocupa por ti, que quiere que echemos todas nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones. No dejemos que la preocupación, la ansiedad por a veces cosas que son normales, que son naturales, ¿cierto? Nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra seguridad, las relaciones que estén bien, los problemas, aunque son parte de nuestra vida, no dejemos que nos distraiga de nuestra verdadera meta,
que es siempre agradar a Dios y seguir trabajando, ¿cierto? Venciendo todo obstáculo espiritual para llegar al cielo, que es lo principal. Por eso se nos manda que depositemos nuestras preocupaciones sobre Dios. Y eso sería tema, y hemos a veces predicado otras lecciones, pero el apóstol Pablo ha dicho lo mismo en Filipenses 4, versos 6 al 7. ¿Ah? Por nada estéis demasiado ansiosos o afanosos. Antes bien, en toda oración y ruego, con acción de gracias, sean presentadas delante de Dios todas estas cosas, nuestras preocupaciones. Y el Dios, voy a mirar el texto, nos promete dar una paz, ¿cierto?, que va más allá de todo entendimiento. En vez de estar así tan ansiosos, hay que echar nuestra ansiedad y preocupaciones sobre Dios, porque Él se preocupa de nosotros. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. O echemos nuestras preocupaciones en Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Dios está de nuestro lado. Todo esto, ¿cierto?, demuestra eso. Él quiere vernos fieles a Él y por eso se ocupará de nuestros problemas, ¿ya? Dios es experto en tratar con problemas y resolver problemas. Ha resuelto nuestro mayor problema, que es el pecado. Dios se deleita en ayudar a los seres que creó, especialmente aquellos que buscan serle agradable y obedecerle en su palabra. Eso se supone que debemos estar haciendo los cristianos. Se ocupará de nuestros problemas para que podamos nosotros concentrarnos en ser fieles y llegar al cielo. ¿Ya? No tenemos que batallar solos con nuestras ansiedades y problemas. Depositémoslas en Dios. Dios quiere que tengamos éxito. Además, Él tiene el poder y la sabiduría para cuidarnos y ayudarnos. La pregunta es, ¿confiarás en Él? ¿Confiará usted en Él? Oremos a Dios y con humildad entonces depositemos sobre Él todas nuestras preocupaciones. Pero justamente esa es la clave. Hace falta una actitud humilde, ¿ya? De no confiar en nosotros mismos. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo resolver. Siempre buscando a Él, su guía, nunca sintiéndonos seguros, sin primero orar a Dios y tratar de ver dónde está, ¿cierto?, la voluntad de Él. Él realmente se preocupa por ti y cuidará de ti. Hermano, hermana, y también amigo. De hecho, Él ya ha demostrado cuánto nos ama y cuánto se interesa por nosotros al dar, como decíamos, algo tan valioso de sí mismo, a su propio Hijo para salvarnos. Dios siempre está llamando, invitando. El pan de Dios para salvar al hombre es sencillo, ¿cierto? Tiene que ver con oír su palabra, creer en el Señor Jesucristo, arrepentirte de tus pecados, confesar tu fe en Jesús como el Cristo, como Señor, como divino, y ser bautizado como Jesús mismo ha prometido. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Así comienzas recién como un hijo de Dios a vivir como cristiano, donde la vida no es libre de sufrimientos, pero tenemos promesas como esta que hemos visto en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de ti. Él tiene cuidado de vosotros. Y que el Señor nos ayude siempre y a cualquier persona que obedezca a Cristo a después ser cristianos fieles. Tenemos que permanecer fieles a Cristo. Gracias y que Dios bendiga su palabra, que pueda ser práctica en nuestra vida, que la obedezcamos. Gracias a todos por su atención en esta tarde, hermanos y amigos. Finalizar esta transmisión también aquí.